cuidando de no salir, saliendo con las mascarillas y también cuidando de cómo organizar nuestro tiempo para poder estudiar y también realizar otras actividades, ¿no? Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Tenemos morfología de la semana 7 y estamos en la semana 7. Ay Dios, ¿qué pasó acá? Estamos en la semana 7. Vamos a cambiarle acá la vista. Muy bien. Está. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Ya, estamos ahí. Entonces vemos lo que es morfología. Cuando hablamos de la gramática, hemos señalado que la gramática tiene determinados componentes, ¿no? Y hemos estudiado lo que es el componente fonológico, y dijimos que el componente fonológico era estudiado tanto por la fonética como por la fonología. Luego tenemos el componente morfológico. ¿Qué estudia este componente morfológico? Entonces decimos que la morfología se va a ocupar ya del estudio de la estructura de la palabra, ¿no? De la estructura interna de la palabra y también de los procedimientos de formación léxica. Si tenemos una palabra, la palabra pan, una palabra que utilizamos de repente mucho, ¿sí? Pan. Entonces decimos que de la palabra pan podemos formar otras palabras, ¿cierto? Tenemos pan, panadería, panadero, pancito, panecillos, empanada, ¿sí? Y en todos ellos se mantiene una unidad. Y esa unidad, llamado morfema, es el morfema pan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ha estructurado la palabra panera? Entonces diremos que presenta más de un morfema. ¿Cuántos morfemas presenta panera? Diremos que presenta 3 morfemas, ¿cierto? En panera, y si digo pan, ¿cuántos morfemas presenta? Podemos dividir la palabra pan en unidades menores. No. Entonces diremos que presenta un morfema, ¿no? Entonces, la morfología va a encargarse del estudio de la palabra, ¿no? Ese es su centro, la palabra. Ahora, tenemos algunos ejemplos acá de cómo se han ido formando las palabras. Submarinos, se forma por derivación, sacacorchos por composición, radar por acronimia, sietemesino por parasíntesis y FMI es una sigla, ¿no? Entonces tenemos varios procedimientos para formar palabras en el castellano. La unidad mínima de estudio de la morfología es el morfema. ¿Y qué es el morfema? Es esa unidad mínima abstracta con significado. Nos dice acá, es la unidad mínima abstracta y significativa de la lengua. Entonces, esta unidad tiene significado. Vamos a estructurar la palabra en unidades con significado. Tenemos la palabra agilísimas, ¿no? Nuestras jugadoras, son lo que son atletas, ¿no? Agilísimas. El morfema lexical, ágil. Será ese morfema que contiene el significado más importante en la palabra, ¿no? Luego tenemos el morfema gramatical, ísim,
y tenemos otros morfemas gramaticales que son la A y la S. ¿Y por qué estoy separando este morfema gramatical ISIN del morfema gramatical A y S? ¿Alguno de ustedes sabe por qué? Luego tenemos acá en conejitos, conej, morfema lexical IT y O y S. ¿Por qué separamos si ambos son, en la parte superior tenemos morfemas gramaticales? ¿Por qué los vamos separando? ¿Por qué los separamos? Porque mientras que uno es un morfema gramatical derivativo, los otros, los finales, son los morfemas gramaticales flexivos. Los morfemas gramaticales flexivos agregan ideas de género y número en estos casos. Entonces, la palabra agilísimas está formada por 4 morfemas, ¿cierto? 4 morfemas. Un morfema lexical, un morfema gramatical, derivativo, y 2 morfemas gramaticales flexivos. Vamos a ver aquí otros conceptos que también son importantes además del morfema. Y hemos visto que el morfema es esa unidad mínima significativa de la lengua. En clases anteriores también hemos segmentado la palabra. ¿Cómo hemos segmentado la palabra en clases anteriores? Las hemos segmentado en fonemas, ¿cierto? Teníamos la palabra casa y dijimos pues que la palabra casa tenía 4 fonemas. ¿Estos fonemas tienen significado? No, ¿verdad? Y luego hemos segmentado ¿en qué otras unidades? ¿Alguien me ayuda, por favor? Abran sus micrófonos. Chicos, ¿están ahí? ¿O me escuchan? ¿Están escuchando? Sí, se escucha. ¿Y por qué no me dicen algo? Están calladitos, ¿no? Entonces dijimos que habíamos segmentado las palabras en unidades como en fonemas, pero también hemos segmentado ¿de qué otra manera? ¿Cómo segmentamos la palabra cuando decíamos que la palabra petróleo la podemos segmentar en 4? ¿En 4 qué? Sílabas. Sílabas, ¿verdad? ¿Y estas sílabas tienen significado? Sí. No. A ver, tenemos la palabra desamor. Desamor. ¿En cuántas sílabas segmentamos la palabra desamor? 3. 3. ¿Y estas sílabas tienen significado? Por ejemplo, mor tiene significado. No. ¿Tienen significado estas sílabas? No. No, no tiene. No, ¿verdad? Y si nosotros tuviéramos que segmentar en morfemas la palabra amor. Desamor. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿y des tendría significado o no? No. Sí. Sí. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No sería Sí. prefijo. Des. ¿Qué significa des ahí? Sin. Ya. Sí. Sí, ¿verdad? ¿No? Entonces, si segmentamos sílabas, no tiene significado. Si segmentamos en fonemas, no tiene significado estas unidades menores, pero el morfema tiene significado, ¿verdad? Entonces, el morfema, entendámoslo como esa unidad en que segmentamos la palabra, pero esa unidad con significado. Tenemos también el morfo, que es la representación formal del morfema, papel, por ejemplo. Y los alomorfos son las diferentes representaciones del morfema. ¿Y cómo es eso de las diferentes representaciones del morfema?
Les voy a dar un ejemplo, antes de leer los ejemplos que tenemos ahí, ¿no? Los niños escribían con sus lápices. Los niños escribían con sus lápices. En esta oración, a ver si la puedo copiar acá. Ya, los niños escribían con sus lápices. Hay un morfema, hay una idea, ¿no?, que se repite. ¿Cuál es? O sea, aparece en varias palabras. ¿Cuál es esa idea que se repite en varias palabras? Los niños escribían con sus lápices. El plural. El plural, ¿no? Y el plural en estas palabras está representado de manera gráfica de diferentes formas, ¿no? En los, con la S, ¿no? En niños es la misma forma, ¿no? Es el mismo morfema, ¿no? Los niños escribían con sus, ¿no? Sus repite la misma forma. Lápices. ¿Cuál es el morfema plural en lápices? ES, ¿cierto? Entonces, es, que indica plural, y S también indica plural. Entonces, estas dos son distintas representaciones de un morfema, de una misma idea, de un mismo significado. Entonces, aquí veamos los ejemplos que tenemos aquí. Dice negación. La negación la podemos representar de diferentes formas, ¿no? Ilegal, y significa negación. Infeliz, significa negación. Imposible, significa negación. Entonces, ¿qué es un alomorfo? Diversas representaciones del morfema, porque el morfema es la idea de negación, ¿cierto? Y en el plural solamente tenemos dos formas para representar la idea de plural, S y S. A ello le llamamos alomorfos. Clases de morfemas. Entonces tenemos el morfema lexical y el morfema gramatical. El morfema lexical es la parte más importante de la palabra, ¿sí? Azul, lápiz. Y el morfema gramatical se añade a la palabra, ¿no? Tenemos que ese morfema gramatical puede ser flexivo o puede ser derivativo. El morfema flexivo, a su vez, puede ser simple o puede ser amalgama. ¿Cuándo es simple? Simple expresa la idea de género y número y lo vemos en determinados tipos de palabras. Aquí podemos ver, por ejemplo, amigo, la O de masculino, amiga, la A para el femenino. En número, singular mujer y el plural, mujeres. ¿Qué palabras tienen esa capacidad de recibir este tipo de morfema flexivo simple? Los sustantivos, los adjetivos, ¿cierto? También algunos determinantes que acompañan al sustantivo. Y la amalgama, el morfema flexivo amalgama, que solamente lo reciben los verbos conjugados. En esa amalgama vamos a encontrar la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto. Y el morfema derivativo, que permite la derivación de palabras de verbo a sustantivo,
de sustantivo a adjetivo, para también añadir algunos significados adicionales a la palabra, ¿no? Por ejemplo, de gato, gatito, ¿no? La idea de diminutivo, desleal, de negación. Vamos a escribir algunos ejemplos de derivativos, ¿sí? Escríbanlos en el chat, por favor. Ejemplos de derivativo. ¿Dónde estoy? Está apagado su audio, profesora, no se le escucha. Sí, Miss, no se escucha. Bien, disculpa, gracias. Entonces tenemos inhumano, perrito, prenatal, antigripal, casona, pececito, casita, panadero, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, podemos ver que otras características también de este morfema derivativo, que puede ir en diferentes posiciones, ¿verdad? Entonces, ¿en qué posiciones puede ir el morfema derivativo? Como lo vemos aquí también en el ejemplo, tenemos perrazo, puede ir al final de la palabra, es decir, antes del flexivo, ¿no? O puede ir antes. Incluso podría romper la raíz e insertarse ahí, ¿no? Vamos a irlo viendo en las siguientes diapositivas. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profesora, sí se le escucha. Sí, profesora. Gracias. Tenemos los morfemas flexivos simples de género y número. Alumna, máscara, y el género masculino, secretario, zapato. La marca de género en el castellano es la del género femenino, ¿no? De alumno, alumna. Y, por ejemplo, cuando vemos máscara, ¿no? En el caso de máscara, ¿hay la posibilidad de el masculino? No. No, porque aquí hablamos de género gramatical. No siempre van a recibir la marca de el femenino porque hay un masculino, ¿verdad? Entonces, el número singular, monje, tambor, y plural, monjes, tambores. La marca de plural en los sustantivos, adjetivos y también en los determinantes puede ser la S o es. Y en el caso del morfema flexivo amalgama, comunicó, pintaba.
solo lo podemos ver en los verbos conjugados. Entonces decimos, por ejemplo, comunicó. Esa O incluye todos esos aspectos que hemos visto hace un momento, ¿no? En la O se encuentra el tiempo. ¿Qué tiempo en comunicó? ¿Qué tiempo será? Tiempo pasado, ¿cierto? Tiempo pasado. ¿Qué más encontramos? El número. ¿Quién comunicó? Número Singular. singular, muy bien. Tenemos el modo puede ser indicativo, puede ser el subjuntivo o el imperativo. ¿Cuándo es indicativo? Cuando expresa un hecho real. ¿Cuándo es subjuntivo? Cuando es algo que se desea alcanzar, que es del mundo irreal. Y luego, cuando es imperativo, cuando hay una orden o mandato. Si digo comunicó, diremos que es un hecho real, indicativo, ¿cierto? Y luego viene el aspecto. Y el aspecto es una acción acabada o una acción en proceso. Si yo digo comunicó, ¿la acción está acabada o en proceso? Acabada. Acabada. Perfecto. Y la persona, primera persona, yo, nosotros, segunda persona, tú, usted, ustedes, tercera persona, él, ella, ellos, ellas, ¿no? Entonces, tercera persona o primera persona o segunda persona. ¿Qué tenemos acá en comunicó? Tercera persona. Tercera persona, comunicó. Y cuando dijo pintaba, aba, que es ese morfema flexivo amalgama, también contiene esos elementos. Pero aquí, ¿la acción es terminada o la acción estaba en proceso? Proceso. Terminada. A ver, pintaba. Yo digo que María pintaba las paredes de su habitación. Proceso. Proceso. Y María pintó las paredes de su habitación. Hay una diferencia, ¿cierto? Porque pintaba, no sabemos si terminó de pintar o nos hace recordar de repente a Penélope, ¿no? Penélope tejía, ¿no? Tejía y destejía, ¿cierto? Sí, pero si yo digo Penélope tejió, hay una acción acabada, ¿cierto? Entonces, ahí hay proceso. Si yo tengo este verbo, yo digo aquí, por ejemplo, solamente voy a escribir el verbo de la oración que voy a indicar. Elena es una excelente médica. Es. Me van a decir aquí, ¿también tendrá ese morfema flexivo amalgama o no? Verbo mismo. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No escuché, discúlpeme. Y pensar, ¿tendrá ese morfema flexivo amalgama? Aquí pensar diremos que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un verbo conjugado. Y es, puedo decir, ¿en qué persona está es? Tercera persona, Miss. Tercera. ¿En qué número? Singular. Singular. ¿En qué tiempo? Presente. Presente. Ya, muy bien. ¿Qué modo?
Indicativa. Indicativo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que a pesar que yo veo el verbo que no tiene tantas letras, ¿cierto? Vamos a ver, solamente cuenta con 2 letras, pero ahí, en ese verbo, se encuentra ese morfema flexivo amalgama, porque no nos olvidemos, el morfema es abstracto, pero tiene significado. Yo puedo tener verbos como caminaron, ¿no? Caminaron. ¿Y cuál sería mi morfema flexivo amalgama en caminar? On. On. Entonces, ¿cómo voy a ver cuál es el morfema flexivo amalgama? Aquello que no cambia a la hora de ser conjugado. Entonces, ¿qué es lo que no cambia a la hora de ser conjugado? ¿Cómo conjugo el verbo caminar? A ver. Yo camino, ¿no? Tú caminas, él Caminas. camina, nosotros caminamos. ¿Qué es lo que no cambia, chicos? ¿Qué es lo que no cambia cuando lo conjugo? Camina. Pero si yo camino, ahí yo no veo camina, ¿no? ¿O sí? Camín. Camín, ¿cierto? Ese es mi morfema lexical, camín. Vamos a ver aquí. Camín es mi morfema lexical. Y Aaron. Aaron sería el morfema flexivo amalgama. Aquí vamos a encontrar tiempo, persona, número, modo y aspecto, ¿no? Sí, bueno, vamos a seguir viendo esto en otra diapositiva más. Morfemas derivativos. Ventanal. Entonces, el morfema derivativo se añade al morfema lexical, ¿no? En este caso, ventanal, tenemos morfema derivativo al. Al. Modifican el significado del lexema. Puede cambiar la categoría léxica. Incrementan el repertorio léxico. Vamos a ver, por ejemplo, acá, de igual, desigual. ¿Qué está haciendo? Modifica el significado de igual, ¿cierto? Ineficaz. Indudable. Aquí ya tenemos una palabra que tiene morfema derivativo antes de la raíz y después de la raíz. ¿Qué es la raíz? Raíz es lo mismo que decir morfema lexical, ¿cierto? La raíz de la palabra, el morfema lexical. Impreciso, al inicio, antes del morfema lexical. Carnicero. Y aquí en carnicero, disculpen, cenicero. Cenicero, de ceniza, cenicero. Está dando lugar a otra palabra. Chimbotano. Arenosa. Dedal. Velocísimo. Y pequeñez. Entonces, estos morfemas pueden cambiar la categoría gramatical de verbo pasa a sustantivo o de sustantivo a verbo y también otras para incrementar el repertorio léxico, ¿no? Dedo es un sustantivo y dedal también es sustantivo, pero ya es otra palabra con otro significado.
Veamos este primer ejercicio. Identifiquen los morfemas flexivos en las siguientes palabras. Solo los flexivos. Recuerden los flexivos. El flexivo simple para sustantivos, adjetivos, determinantes y el morfema amalgama solo para los verbos conjugados. Entonces tenemos de A a G. Cada estudiante puede tomar una palabra, y si ya alguien hizo A, entonces yo hago B. Si me parece que A no es correcto como lo han hecho, lo haré yo, ¿no? ¿Cuál es el morfema flexivo amalgama en las siguientes palabras? Yo voy a hacer uno. Maravillosas. A, morfema flexivo de género y la S de número. ¿Ya? A ver ustedes con las siguientes palabras. Escribimos en el chat. Muy bien, y nada, individuos. ¿Cuáles son los morfemas flexivos en individuos? O y S. O y S, muy bien. O del flexivo de género y la S de plural, ¿verdad? A ver, otro estudiante, escorpiones. Arias, está por ahí. Yo no puedo leer el nombre, pero tengo aquí los apellidos. Rengifo. Profesor, una pregunta. Sí. En individuos, ¿cuál es el morfema flexivo? El morfema flexivos en individuos, la O y la S.
la O y la S, pero la O indica género, dice, ¿no? ¿Sí? Pero, y si lo cambiaría a ver por otro, no existe una palabra que tenga individuo con otro vocal en todo caso. Individua, individuos. Claro, pero ya, te entiendo lo que me estás diciendo, pero cuando decimos, por ejemplo, en el caso de individuo, ¿no? Yo a partir de, por eso el concepto de morfología me dice que estudia la palabra y cómo se estructura la palabra. Entonces, la unidad mínima, que es el morfema, en este caso el morfema lexical, no tiene que ser la palabra. Y te voy a dar otro ejemplo para que puedas poder ver esto, ¿no? Por ejemplo, hambre. En hambre, ¿cuál sería el morfema lexical? ¿Cuál sería el morfema lexical, disculpen, en hambre? AMBR. Sin la E, pues, ¿no? Sin la E, muy bien, sin la E. Porque a partir de ahí puedo estructurar otras palabras, ¿cierto? Y en el caso de individuo, ¿a partir de dónde puedo estructurar otras palabras? Individuo. Ah, no, sí, individuo. Hasta la U. O sea, Hasta profesor, la U, sí. pocas palabras, solamente, o sea, no se encarga del significado, solo de la estructura nada más. En este caso, los morfemas. Tiene un significado. Los morfemas tienen significado. Por ejemplo, cuando tú dices, hace un momento me dijiste hambre, ¿alguna vez decimos no? ¿Por qué? Porque formamos la palabra. La palabra en el castellano es hambre. No podría ser hambre, ¿cierto? Es hambre. Pero ahí vemos que tenemos un morfema que está completando la estructura de la palabra. En individuo también, ¿no? Lo que pasa que ahí tenemos un morfema gramatical, ¿no? Gramatical, que es diferente a decir, pues, un morfema, disculpe, hablar de género, en el caso de género, el género natural, ¿verdad? Porque individuo, a partir de individuo, yo puedo formar otras palabras. Por ejemplo, individual. ¿Se puede formar a partir de individuo o no? ¿Qué dices? Sí, me dice si se puede. Sí. Se puede, ¿cierto? Al formar la palabra individual, ¿qué me dice la norma? Que no podría ser hasta la O, ¿cierto? Porque sí existe la posibilidad de partir solamente hasta la U, ¿cierto? Individual. Individuo, pero también hay individua. No nos suena mucho porque por lo general utilizamos individuos, ¿cierto? Pero también existe la posibilidad de individua. Ya entendí, Miss. Gracias. Individuo, individua, por si acaso. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, no quiero que se queden con la duda, ¿no? Pero podemos acudir a también hacer nuestras comprobaciones propias, que es importante desarrollar también la autonomía, ¿no? Y un buen elemento que nos permite verificar estos aspectos, que son un poco sencillos también, son los diccionarios, porque estos nos permiten ver cuál es el morfema lexical, por ejemplo, ¿no? Cuál es la palabra y cómo la palabra permite de repente tener un morfema de género, marca el género, ¿no? Ay, Dios santo. Ya.
Tenemos entonces ahora la palabra escorpiones. Escorpiones. Escorpión. ¿E y S? Ya, de escorpión, escorpiones. Solamente plural, ¿cierto? Sí. Melocotones. ES también, Miss. Ya, también. Igual, ¿no? Multicelulares. Multicelulares. Multi y ES. Ya, pero aquí estamos hablando del flexivo. Ojo. ¿Sí? Y el flexivo, en este caso, el flexivo para género solamente, o para plural, solamente es la S y ES, ¿cierto? Cuando hablamos del flexivo. Porque cuando yo digo multi, ¿ese sería un flexivo o un derivativo? Derivativo. Ya, muy bien, ¿no? Derivativo, ¿sí? Y en el caso de trujillanos, Anos. ya, a ver, trujillanos, ¿de qué viene trujillanos? De Trujillo, ¿cierto? Trujillo. Ya, pero cuando formamos el gentilicio de los que nacieron en Trujillo, ¿cómo es? Trujillanos. Trujillano o trujillana, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, Sí. el flexivo sería, ¿cuál sería el flexivo? OS. O S, ¿no? La O para el género y la S para el plural. Y luego tenemos publicó. Y en publicó, Amalgama. la amalgama, ¿no? Y es la O. Identifique los morfemas derivativos en las siguientes palabras. Tenemos antihigiénicos, pluriculturales, recalentamiento, melodiosamente, desadaptados, redondez. Entonces, para yo poder identificar los derivativos, definitivamente también tengo que identificar otros morfemas, ¿no? Tengo que identificar en primer lugar cuál es mi morfema lexical, ¿no? Entonces aquí tengo la palabra higiene. Entonces digo, ya, si tengo esto, digo, pues acá vamos a cambiar de color. Ya. Tendré un morfema derivativo anti y otro ic, ¿cierto? Y la O y la S, la O y la S, ¿qué son? Son los flexivos, ¿no? Flexivo. La O y la S. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son mis morfemas derivativos? Anti e ic, ¿no? Previo a ello, lo primero, mi morfema lexical, la raíz. ¿Y cómo empiezo a jugar con las familias de palabras, ¿no? La palabra más fácil. ¡Pam! Ahí. Y voy formando. ¿Puedo quitarle la N? No. Igual voy a hacer aquí, ¿no? A ver. Entonces, en la siguiente palabra.
pluriculturales. Escríbanlo, tomen nota, su cuaderno, su libreta. Los que son más digitales lo hacen en su computadora, su tablet. ¿Ya está? A ver la primera palabra, a ver qué tenemos pues después de la que yo hice, ¿no? Tenemos pluriculturales. ¿Cuál es la raíz? No me piden la raíz, ¿no? Pero yo parto de ello para poder identificar. Entonces, si yo ya sé cuál es la raíz, lo demás es más sencillo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ay, Dios. A ver, tenemos acá un alumno que se llama Demi Reyes. Demi. Pluriculturales. ¿Cuáles serían los morfemas derivativos de pluriculturales? No está mi alumno, ¿dónde se fue? María Pluri, Fernanda. Ya, culturales y pluri. es pluri Ya. sería. Ya, es que te está marcando. El morfema flexivo sería. El flexivo, pero me piden derivativo, entonces pluri es el derivativo, muy bien. Pero ¿habrá otro más? Cultural, Ya, cultural sería, ahí hay una raíz, pero además de la raíz, además de la raíz que tenemos. ¿De qué viene cultural? De cultura, Miss. De cultura, muy bien. Entonces, si viene de cultura, ahí habrá un morfema derivativo, ¿cierto? De cultura. Pero, además de cultura, ¿habrá una unidad mínima todavía ahí antes de cultura? ¿Qué dicen? Ya digo, cultura, cultural. La persona que tiene cultura, ¿cómo se le llama? Culto. Culto, ¿verdad? Culto. Sería culto.
cultura, cultural, ¿cierto? Pero también tenemos que las palabras como que ya se van lexicalizando. Entonces tengo de cultura, si fuesen culturas más pequeñas, ¿podríamos utilizarlo de esa manera? ¿Podríamos formar alguna palabra por ahí, además, quitándole de repente la A? ¿Qué dice? A ver, formemos familias con cultura, cultural. Un movimiento cultural, ¿cómo se llamaría? Lo que tenemos que hacer es lo que hace un momento uno de sus compañeros hizo, ¿no? Buscar las unidades mínimas, ¿no? Para formar familia. Entonces aquí, a ver, vamos a marcar. Pluri, como, ay, me fui. Pluri, como dijo su compañera. Y aquí, ¿no? Al, porque la es ya es este número, ¿sí? En recalentamiento. ¿De dónde viene ahí calentamiento, recalentamiento? Calentar, ¿cómo es? Caliente, calentar. Cuando está muy caliente. Tenemos re. ¿Y cuál sería el otro, chicos? Cuando alguien tiene fiebre, decimos que tiene. ¿Qué es lo que tiene cuando tiene fiebre? Calentura, ¿no? Ya. Y si es calentura, entonces sería acá. Calentura cambia acá, ¿cierto? Y aquí tendríamos amiento. En melodiosamente viene de Melodía. muy bien, de melodía. Melodiosamente. Ya, muy bien. Mente sería el morfema derivativo. Mente. ¿Y melodiosa de qué viene? Melodía. De melodía, ¿cierto? Por lo tanto, aquí se ha insertado eso de aquí. Oyes. ¿Ya? Oso. De melodía. Pero osa, pero podría ser melodioso. ¿Qué dice? Puede ser melodiosa y también podría ser melodioso. Ya, entonces lo dejamos como flexivo, ¿no? Desadaptados, sí. Desadaptados. Des es morfema derivativo. Ya. O S es el flexivo. Ya, la O y la S son flexivos. Eso no, ya. Adapta, adapto, adaptamos. ¿Hasta dónde tomo? Hasta la T, ¿cierto?
hasta la t. Entonces tenemos ahí dos derivativos. En el caso de redondez, viene de redondo, de una forma, ¿no? Es derivativo. Muy bien, ese sería mi derivativo. Entonces, mis derivativos están encerrados en rojo, ¿no? Luego tenemos las raíces, pero también aquí vemos que hay otros elementos que son los flexivos, ¿no? Entonces, las raíces las vamos a colocar en verde. Ya, y las otras son sus flexivos. Muy bien, continuemos entonces. La afijación. Entonces, las palabras presentan afijos, ¿no? Estos afijos pueden ser prefijos, pueden ser sufijos o infijos. ¿Cuándo son prefijos? Cuando se anteponen a la raíz. Entonces, antes del eczema, desnivel, multicolor, ilegal, subterráneo, prenupcial. Si van delante de la raíz, son prefijos. Si van después del eczema o llamado raíz, decimos ciclista, tintero, suavidad. Estos son algunos ejemplos, ¿no? Los infijos son los que van dentro de la raíz, dentro del eczema, van a romper la raíz. Tengo la palabra Ana, que es un nombre, se rompe y se inserta aquí el morfema llamado infijo, ¿no? Morfema derivativo. En este caso es un diminutivo, ¿no? Un afectivo. Pedrito, también Pedrito, ahí Pedro, rompe la raíz y se inserta este morfema infijo. Cecitar, igual. Veamos este ejercicio, ¿no? Intercomunicación, desnutridos, simbólicos, moqueguano, supranacional, trisilábicas, infraorbitario, que me piden que segmente morfológicamente. Vamos a segmentar, ahora sí, les pido por favor, háganlo en el chat, ¿sí? Vamos a segmentar. ¿Cómo segmentamos? Lo primero que ubicamos es el eczema, la raíz, no lo olviden. Y distingo la raíz formando familia de palabras, ¿no? Ya ahí nos hemos quedado, no me escriben nada en el chat todavía. Intercomunicación.
A ver, ¿cómo se segmenta la palabra intercomunicación sabiendo que esta palabra tiene tres morfemas? ¿O cómo segmentamos la palabra desnutrido sabiendo que tiene 5 morfemas? En el caso de simbólicos, decimos que tiene 4 morfemas. A ver, moqueguano, 3. Supranacional, 3. Trisilábicas, 5. Infraorbitario, 4. Ya. Tengo ya el número de morfemas, voy a segmentar, ¿sí? Ahora sí. En el caso de intercomunicación será inter. Comunic. Viene. Acción. De esta manera, ¿no? Está. Perfecto, ¿no? Ya han hecho casi todas las palabras. Todas, creo. Por alguna razón, si yo no escribía, no podía ver lo que ustedes hacían. Entonces, en intercomunicación, vamos a subrayar lo que ustedes han hecho ahí, ¿no? Ahí está. Ay, Dios. ¿Dónde está? Y la siguiente. La des. Siguiendo hasta la R. Id. O. Y es. Y luego tenemos simbólicos. Simbol. Ic. O. S. Moqueguanos. An. O. Supranacional. Supranación. Al. Trisilábicas. Ic. A. S. Infra. Órbita. Orbit. Ari. O. ¿Sí? Bien, entonces vamos a continuar.
Y tenemos ya la clasificación de las palabras según la flexión. Según la flexión, las palabras en el castellano son variables o invariables. Son variables aquellas que admiten morfemas gramaticales flexivos. Entonces son variables los sustantivos, porque admiten un morfema de género y número. También el adjetivo, que también indica de género y número. Los determinantes, no todos, pero sí, la mayoría de determinantes. La regla general dice los determinantes, ¿no? Los verbos conjugados, ¿ya? Y el pronombre. Y son invariables los que no admiten morfemas gramaticales flexivos. Y esos son los adverbios, las preposiciones, ninguna preposición va a admitir un morfema flexivo, las conjunciones y algunos pronombres, ¿no? Por ejemplo, ti, yo. Cuando hablamos de los yoes, no estamos hablando de una variabilidad del pronombre, no, estamos hablando de los yoes, de las personalidades, y ahí estamos hablando de un sustantivo yo. Entonces, son variables y variables. ¿Qué la hace variable? Esa posibilidad de recibir flexivo. ¿Por qué son invariables? Jamás aceptarán flexivo, ¿no? Esos son los adverbios, por ejemplo, las preposiciones, las conjunciones y algunos pronombres. También clasificamos las palabras según la cantidad de morfemas. Son monomorfemáticas aquellas que poseen un solo morfema, una unidad con significado. Lápiz, no la puedo segmentar. Ahí tiene un solo morfema. Mantel, metal, flor. Y son polimorfemáticas aquellas que poseen más de un morfema, poseen varios morfemas. Por ejemplo, lápices, manteles, metálicos, florecillas. ¿Cuáles son las funciones básicas de las palabras? Tenemos los nombres o sustantivos, designan elementos de la realidad. Designan elementos reales e irreales, todo aquello que nos rodea, concreto o abstracto. Y el sustantivo tiene la función de ser núcleo de la frase nominal. Luego están los pronombres. Los pronombres es esa palabra que puede reemplazar al nombre, sustituye a la frase nominal, es núcleo de la frase nominal. El adjetivo es aquella palabra que señala características del nombre. Acompaña al nombre para señalar una cualidad, una característica. Es modificador directo. Los determinantes también acompañan al nombre, pero para determinarlo, situar al nombre, limitarlo incluso, ¿no? Y también es modificador directo. Si digo 3 láminas, son 3, lo estoy limitando a un número exacto. Luego tengo el verbo expresa acción, pasión, estado, esencia de los seres y es núcleo de la frase verbal. Luego tenemos la preposición, tiene significado contextual.
¿Por qué decimos que tiene significado contextual? Porque el significado lo va a adquirir en el contexto. Es decir, si nosotros entramos a un diccionario y buscamos la primera palabra del diccionario, ¿quién sabe cuál es la primera palabra del diccionario? Es la palabra a, ¿cierto? Y cuando buscamos a en el diccionario, vamos a encontrar varias acepciones de esta palabra. Es la primera palabra del diccionario y prácticamente tenemos ahí media página ahí con los distintos significados de a. La primera letra del alfabeto. Luego vamos a ver los usos, ¿no?, de esa a como preposición. Entonces, cuando utilizo la A me puede indicar precio. Cuando voy a utilizar la A, la voy a utilizar también, puedo utilizar la A para, después de un verbo, esos verbos que me indican que me van a presentar un objeto directo de persona, ¿cierto? Entonces ahí también voy a utilizar la A. Y ahí voy a ver una serie de casos del uso de la A. Entonces, porque la preposición tiene su significado en el contexto. Cuando voy a utilizar de puede tener también distintos sentidos, depende de dónde se encuentre. La conjunción relaciona unidades sintácticas, es nexo coordinante o subordinante. Y el adverbio expresa circunstancia del evento verbal, es modificador de verbo, adjetivo o adverbio. Un nombre, nombres propios, María, Juana, nombres de objetos, computadora, teléfono, ventana. Pronombres, yo, tú, él, nosotros siempre, por lo general, apuntamos de frente a estos pronombres, ¿no? Pero tenemos diferentes tipos de pronombres, ¿no? Pronombres son los pronombres personales, tenemos los tónicos, pero también tenemos los átonos, lo, la, le, se. Tenemos los pronombres relativos, qué, quién, cuál. Entonces, algunos de ellos pueden ser variables, ¿no? Y luego tenemos los adjetivos, aquellos que acompañan al nombre como bello, grande, pequeño, extraordinario, magnánimo. Los determinantes, que también hay diferentes tipos de determinantes, unos que me indican posesión, como su camisa, este proyecto, su, ¿no? Pero también puedo decir 5 proyectos, y 5 ya está limitando a un número exacto. El artículo también es un determinante. Los verbos, ya hemos dicho, son aquellos que expresan acción, pasión, estado, esencia, como ser, volver, salir, leer. Y luego tenemos la preposición a, de, con, sin, hasta, desde. Las conjunciones, aquellos elementos que unen. Entonces, uno que utilizamos mucho es la y, por ejemplo, ¿no? Juana y María. Más para indicar, para indicar o relacionar, ¿no? Cuando puede ser reemplazado por pero. Pero también es una conjunción adversativa. Tenemos conjunciones como ni para indicar negación, otra conjunción para indicar de pronto equivalencia, ¿no? Es decir, esto es, o sea, y así. Entonces tenemos los adverbios. Tenemos diferentes tipos también de adverbios, ¿no? Aquellos que se derivan de un adjetivo como plácidamente, lentamente, simultáneamente, y otros adverbios como sí,
no, que también son adverbios que expresan afirmación o negación, ¿no? Los adverbios siempre van a expresar una circunstancia, tampoco es un adverbio también en algunos casos. Tienen adverbios como, y también tienen locuciones adverbiales, ¿no? Pero aquí estamos viendo la categoría en sí. Mañana, después, ¿no? Vamos a ver este ejercicio. Reconozca las palabras variables e invariables. 1. Dictó clases con el apoyo de la computadora. Entonces, lo que no es variable definitivamente es invariable, ¿cierto? No hay un término medio, por lo tanto diremos, en este ejercicio vamos a indicar qué palabras son variables. Por ejemplo, dictó clases con el apoyo de la computadora. Entonces vamos a subrayar. Ustedes me ayudan, ¿sí? 1. ¿Cuáles son variables en dictó clases con el apoyo de la computadora? Dictó es variable. Muy bien, dictó es variable. ¿Qué más? Clases. Clases. También. Con es invariable. Ya, esa ya no la tocamos, ¿sí? Muy bien. Él es invariable. No, es A ver, variable, no es pronombre, ¿no? me da la posibilidad de la, ¿no? Sí, sí, sí. Se dan cuenta, el y la, aunque variable. un poco resulta. Sí. Ya. Luego tenemos, Apoyo, variable también. ya, perfecto, apoyo. De no es variable, es invariable. La es variable. Ya. Y computadora, variable, ¿no? Variable Entonces, también. ahí, ¿cuáles son nuestras invariables? Entonces, solamente ahí tenemos 2 7. invariables. 7 variables iba a decir. No, Perfecto. 6. 6 variables. Acá tenemos 1 y 2 las invariables, ¿no? Y las 6 que indicaste son las variables. Muy bien. Vamos a continuar y ver el siguiente ejemplo. ¿Quién me dice? ¿Me ayudan? ¿Sí? Vamos a ver. Era verde. Ya. 2. ¿Qué dice la 2? Aproveche los descuentos de cierre de temporadas durante toda esta semana. Aproveche. Ya. Variable. Muy bien. Los también sería variable. ¿Ah? Descuentos también variable. Ya. De es invariable. Ya. Cierre es variable. Está. De es invariable. Ya. Temporadas es variable. Durante es invariable. Ya. Y durante es invariable, muy bien. Toda es variable. Toda es variable. Esta también Ya. es variable. Y esta también es variable. Muy bien. Y Esta semana es también variable. sería variable. Ya, porque hay la posibilidad de semanas, ¿no? Muy bien. 3. A ver, en 3. Las otras 2, a ver cuáles son las invariables. Ahí voy marcando esas invariables. Acá de, durante, ¿cierto? Y ahora sí continuamos con verde. El alcalde priorizará la construcción de un parque en esta zona. Digo, entonces en 3. ¿En 3 tengo invariables? A ver la pregunta. ¿Tengo invariables en 3? Sí, de es invariable. Ya, de, una. ¿Solo una? En
En también. En. Entonces, todas las otras son variables, ¿cierto? Sí. Y en la 4, ¿cuántas invariables tenemos? Y, Ya. y, a, Y sus. Ay, sí. sus no, Y su es variable. Sus es variable. nada Y más. Sí, nada más, nada más. ¿Cómo? esos dos nomás serían. Esas dos nomás. Ah, ya, sí, tienen razón. Lo que pasa es que en mi caso, en mi ejercicio, yo tengo, detuvieron a la cantante y acá debía decir, y a sus compañeros, ¿no? Y A sus así. acompañantes. Sí. Ahora, pronto reanudará los viajes internacionales bajo medidas protocolares. Las invariables serían pronto y bajo. Ya, pronto Y bajo. y bajo. Todas las otras son variables. Muy bien. ¿Sí? ¿De acuerdo a todos? Y decimos, ¿por qué sus es variable? Porque puede ser su. Muy bien, ¿no? Porque admite flexivo, ¿no? Muy bien, perfecto. Nos vamos al proceso de formación de palabras. Lo dijimos al inicio que la morfología estudia tanto la estructura de la palabra, ¿no? Y nos ha permitido reflexionar el día de hoy justamente, ¿no? En ver cómo es que se forman las palabras y muchas veces aparentemente en forma, vemos la forma, pero hemos dicho que el morfema es una unidad abstracta con significado, ¿cierto? Esa unidad que contiene el significado, esa unidad es el morfema. Y ahora vamos a pasar a ver los procesos de formación de palabras en el castellano. Lo vimos al inicio, tenemos palabras formadas por derivación, otras por composición. También podemos formar las palabras por parasíntesis, la sigla, también tenemos los acrónimos y el acortamiento. En el caso de la derivación, exige una fórmula, ¿no? Tengo el lexema o raíz más derivativo. El derivativo puede estar antes de la raíz o después de la raíz. Banquero, niñez, desocupado. Y me dice, y la O, bueno, cualquiera de ellas puede tener flexivos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hay derivación? Cuando hay raíz más derivativo. ¿Cuándo hay composición? Composición cuando hay lexema más lexema. Pueden ser dos o más lexemas. Tenemos, por ejemplo, rojiblanca. Se unen dos lexemas para dar lugar a la palabra rojiblanca. Pasacalle, pisapapeles. Luego tenemos bueno, aquí como está en el ejemplo tiene ese guión, pero ese guión no va en la palabra. En rojiblanca es una sola palabra, pasacalle igual y pisapapeles también. Tenemos la parasíntesis. Hay parasíntesis cuando se da la composición más la derivación. Bienvenida, paracaidista, pordioseros. Entonces tenemos que aquí se están uniendo dos raíces, ¿cierto? Más tenemos ahí la derivación. Entonces debe haber composición más derivación a la vez.
Y también otra forma de parasíntesis es cuando hay prefijación y sufijación de manera simultánea. Tenemos, por ejemplo, acá la raíz de dulce, ¿no? Endulzar. Yo no puedo decir endulz, ¿cierto? Endulzar, se da a la vez. Empolvar a la vez. Encajonar a la vez. Abotonar a la vez, ¿cierto? Se prefija y se sufija a la vez para dar lugar a estas palabras. Entonces, derivación, lexema más derivativo, composición, lexema más lexema, parasíntesis, composición más derivación o prefijación y sufijación simultánea. Luego tenemos la sigla y es la palabra formada por letras iniciales. AFP, FMI, CGTP. ¿Qué significan estas siglas? AFP. ¿Qué significa AFP? ¿Qué es AFP? ¿Acrónimo? Ya, es una sigla, tiene 3 letras. ¿Y qué significa? La A viene de la F de y la P de. Seguro que sus papás están en AFP, otros estarán en UNP, ¿cierto? Y hay diferentes AFPs también. Entonces, la AFP significa administradora de fondos y pensiones, ¿no? Entonces decimos que está formada por las letras iniciales. FMI. ¿Cuál es el significado de FMI? Fondo Monetario Internacional. Una letra inicial de cada una de las palabras que conforman el nombre propio de esa entidad. Fondo Monetario Internacional. CGTP. ¿Qué significa CGTP? ¿Cuál es el significado de CGTP? Entonces tenemos Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP. ¿Cómo se ha formado la sigla? Está formada por las letras iniciales de cada una de las palabras. El acrónimo se forma de letras o sílabas iniciales, se lee como palabra. Esa es la diferencia, que se lee como palabra. En realidad, entre sigla y acrónimo no hay una gran diferencia. Lo que pasa es que aquí se puede leer como palabra. ONU, SUNAT, OVNI, LASER, CAPECO, UNESCO, CONACO, ¿cierto? Se van a leer como palabra, pero yo diré acá, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Por qué aquí? Porque no lo puedo leer como palabra, ¿cierto? Y aquí retornamos a una regla de las mayúsculas, ¿no? ¿Se acuerdan? Si tienen más de 4, se escribe así. Pero si no se puede leer como palabra, se sigue escribiendo en mayúsculas todo. El acortamiento es la forma apocopada de la
palabra original. Cine de cinematógrafo, auto de automóvil, moto de motocicleta. ¿Qué otros tenemos, además de estos que figuran aquí? Otros acortamientos. Foto, ¿no? De fotografía. Y actualmente se van incluyendo cada vez más acortamientos porque hay una tendencia como que a la simplificación, ¿no? Que de pronto surgen un poco del habla coloquial y después se van asentando, ¿no? Como en el caso, ¿quién dice que se va a ir a ver al cinematógrafo? Nadie, ¿no? Al cine, ¿no? Bueno, motocicleta se usa y automóvil también, ¿cierto? En contextos más formales, pero también se utiliza pues solo auto o moto, ¿no? De pronto vemos otros acortamientos de uso coloquial, de uso diario, como en lugar de refrigeradora, ya el acortamiento de refri, ¿cierto? Y así. Vamos a ver un ejercicio de aplicación. Escriba entre los paréntesis la letra inicial del proceso de formación correspondiente. Composición, derivación, parasíntesis, etcétera, en cada una de las palabras. Entonces, ustedes cópienlas, escriben ahí, si se trata de C, referida a composición, D, referida a derivación, P, a parasíntesis. Escriban, chicos. Muy bien, entonces tenemos centrocampista. A ver, ¿ya alguien escribió? Entonces me dicen que 1 es parasíntesis. Me dicen en 2, derivación. En 3, a ver, 3, ¿quién puso 3? 3, acronimia. 4, alguien escribió en 4. 4, parasíntesis. 5 me dicen derivación. 6, acrónimo. 7, derivación. Y 8, ONG, sigla, ¿no? Muy bien, todo está correcto, ¿no? Entonces, centrocampista, vamos a ponerle aquí para acabar.
La P de parasíntesis, que es muy grande, y mira, ahí. Como los niños inician. D, y luego A. ¿Qué estoy haciendo aquí? Acrónimo, pues no, pero ahí no nos habían puesto acrónimo. Ahí está. Parasíntesis, muy bien. Derivación. Acronimia. Derivación. Y finalmente, sigla. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver. Con ello hemos terminado. Voy a pasar a ver los ejercicios. No sé si tienen alguna pregunta o quieren regresar a alguna diapositiva. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, muy bien. Muchas gracias. Nos vamos a las diapositivas. Bien. Entonces tenemos la pregunta 2. Leemos la pregunta 2 y resolvemos, ¿sí? Las palabras pueden ser definidas de acuerdo a criterios morfológico, sintáctico y semántico. Correlacione ambas columnas y marque la alternativa correcta respecto a la clasificación morfológica de las palabras subrayadas. 1, ayer pintaron esas paredes. 2, los niños siempre traen libros. 3, dijo que ayer envió el pedido. A, conjunción invariable monomorfemática. B, sustantivo variable polimorfemático. Y C, adverbio invariable monomorfemático. Muy bien, entonces la clave sería A, B, C o D.
La D. 1D. Muy bien, ¿no? 1D. ¿Por qué es D? Porque relacionamos, esta es mi lapicito. Relacionamos 1, paredes, con sustantivo variable. Siempre con C, adverbio invariable, monomorfemático, y que, conjunción invariable, monomorfemática. Muy bien, nos vamos a la pregunta 5. Veamos la pregunta. En su visita a las lomas de la Chay, un estudiante se asombró de la abundante vegetación que veía. Perplejo, observó petroglifos y grabados sobre una roca, algo que parecía ser un pasamontañas. Adelantándose a sus compañeros, empezó a bajar antes del anochecer, pues sabía que era peligroso hacerlo a oscuras. ¿En cuál de las alternativas se observa la secuencia correcta que indica los procesos de formación de las palabras subrayadas? Tenemos entonces las palabras subrayadas: estudiante, pasamontañas y anochecer. Muy bien, a ver, vamos a ver las respuestas. Con calma, miren bien. Entonces las 2D, ¿no? Eso es lo que han marcado. 2D. Y en la 1 también era D, ¿no? Disculpen, en la pregunta anterior. Muy bien. ¿Y por qué D? Estudiante, ¿no? Se deriva de estudio. Pasamontañas, tengo una palabra compuesta. Y en anochecer hay prefijación y sufijación a la vez. Entonces tenemos derivación, composición y parasíntesis, ¿sí? Nos vamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta 7.
Muy bien, entonces vamos a ver las alternativas, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta? Tenemos la 3. Ay, ¿qué es esto? No es la 3, ¿qué pregunta es esa? La 7, ¿no? 7A, 7C. 7A, 7C. A ver, viene la pregunta. ¿Es A o es C? A ver, fíjense bien. Muy bien, entonces A o C, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay diferencia entre A o C? Porque, ¿cuál es la alternativa? El pisco, empecemos aquí, ¿no? El A pisco. mí, ¿puedo acercar un poquito más? Es que no se ve. Ay, disculpa, Sí, ahí, sí. ahí. Ay, perfecto, disculpa más bien. Ya, a ver ahí. ¿La A o la C? Algunos han marcado A y otros me dicen que C, ¿no? Pero tendría que ser solo una, ¿no? ¿Por qué no podría ser la A? ¿O por qué no podría ser la C? Aquí decimos, entonces, ay, estoy con el lápiz. El, aquí, pis. ¿De qué viene pisco? ¿De dónde proviene la palabra pisco? Podría ser pisqueño, ¿no? Pisquito. Entonces, aquí, ¿no? Luego tenemos aquí en B. Luego tenemos aquí en es una enorme casa. Bueno, nadie mencionó la B, pero nos vamos aquí a C. 3 atletas ganaron
¿Qué dicen de atletas? Atleta será el eczema. Y aquí en ella come mucho, ¿no? ¿Cómo se ha separado? En sílabas, ¿cierto? Ganaron, es correcto, pero aquí la palabra, la raíz será atleta. Dios. Ajá, muy bien. Ya. Y en la y en la 10, ¿a qué sílaba, no? Acá es sílaba. Aquí, una enorme casa, casita. Es correcto, ¿no? Y aquí la 10, la respuesta correcta, porque ya nos vamos, es Profesora, la... ya estamos en horario de receso. Disculpen, sí, la C. Con ello nos vamos, chicos, ¿sí? Muchas gracias por estar atentos, participar en la clase. Cuídense mucho. Hasta luego.